Chicos, voy a empezar a compartir mi pantalla para que todos puedan ver lo que vamos a ir haciendo. La metodología de trabajo hoy va a ser igual que la de las otras sesiones en las que yo hago, paro y ustedes completan. La idea es que hoy pongamos en práctica algunos de los conocimientos que hemos adquirido, pero integrando todo en una pieza final. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces hoy vamos a trabajar la integración de piezas eh, de piezas de After Effects, animaciones, exportaciones con capas de transparentes o capas alfa. Lo vamos a poner en un Premiere y al final vamos a generar la pieza de Premiere finalizada que viene siendo la entrevista que ustedes realizaron. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Yo esta la voy a denominar entrevista, ¿sí? Y la voy a dejar de 1 minuto y medio, que es más o menos lo que les pedí a ustedes, 1 minuto 30. Vale, aceptar. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a traer a mi composición mediante importación en archivo importar o control I, archivo importar, archivo, voy a traer la entrevista que voy a graficar. Entonces voy a traer, ¿qué se me hizo la entrevista? Voy a traer esta. La entrevista que ustedes realizaron, pueden trabajarla editada o pueden trabajar solamente un clip. En cualquier caso, aquí lo que vamos a utilizar es una referencia simplemente para poner la titulación, ¿listo? No quiere decir que se vaya a hacer el audio o el video final, ¿listo? ¿Sí me entienden? Importar, voy a traer, puede ser esta entrevista solamente como referencia. La voy a importar acá. Esta entrevista tiene 8 minutos, pero yo, como les digo, solamente la voy a utilizar como referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a bloquear esta capa. Esta capa va a quedar ahí bloqueadita porque sobre ella es que vamos a ubicar nuestras animaciones para poder ubicarlas bien en el espacio. Una vez yo tengo bloqueada la capa aquí, ya no la voy a poder alterar, ¿no? Ya aquí no se puede mover para ninguna parte. Entonces, esto lo que nos va a permitir a nosotros es poder ubicar los elementos de titulación, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy, aplicando los conceptos que hemos aprendido recientemente. Entonces, el ejercicio con el que vamos a arrancar no, es a crear una capa de una capa de forma con una de las formas preestablecidas es que está acá, que la vamos a hacer transformarse y sobre esa capa de forma vamos a aplicar otra capa ya de texto con transparencia haciendo un alpha mate para que sobre esa aparezca mm, nuestro texto de titulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a traer una forma aquí a la línea de tiempo, a nuestra composición. ¿Qué forma vamos a traer? Ustedes van a escoger la que quieran. Yo voy a trabajar, puede ser con
una herramienta de rectángulo redondeado. Puede ser con la herramienta rectángulo redondeado. Y voy a crear un rectángulo. Ojo, antes lo que me pasó aquí, antes de crear el rectángulo, configurar los parámetros de color. Entonces yo lo voy a trabajar con un sólido y con el trazado en 0. El sólido está en color azul. Voy a respetar ese color azul que tiene y voy a crear acá. Voy a crear acá una capa de elipse de rectángulo redondeado. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a desplazar el punto de anclaje de mi forma hacia, hacia un costado, hacia el costado izquierdo. Voy a hacer clic en la herramienta panorámica trasera punto de anclaje. Voy a hacer un poco de zoom acá. Y voy a traer mi punto de anclaje, que no se me muestra dónde está. A ver. ¿Qué está pasando? Ya. Doble clic para acceder al punto de anclaje. Vuelvo acá. Y voy a traer el punto de anclaje. Epa. Voy a traerlo aquí a un costado, en una esquina. Luego de esto, voy a nuevamente a la herramienta de selección. Voy a desplegar las propiedades de la capa de mi forma. Y lo primero que voy a configurar sobre las propiedades directamente de la forma, no de la capa, es que voy aquí en transformar, voy a reducir la escala. Entonces la escala, como ustedes se pueden dar cuenta, se empieza a reducir hacia el punto que yo he jalado hacia una esquina. Y voy a agregar acá el primer keyframe cuando la capa esté, la forma esté casi imperceptible. Voy a agregar el primer keyframe. Luego me voy a desplazar hasta el segundo 1, haciendo clic aquí, desplazando esto puedo hacer más pequeña o más grande la línea de tiempo. Yo la voy a llevar casi hasta el límite, donde pueda ver los segundos con claridad. Entonces mi segundo 1 estaría acá. Entonces en el segundo 1 voy a aumentar el tamaño del elemento y hasta este momento vendría moviéndose de esta manera, ¿sí? Aquí a este le va haciendo falta, digamos, distancia hacia el eje horizontal. Entonces, quizás lo que yo debo hacer es jalarlo de esta forma para ganar más tamaño. Y así cuando se cree, pues se va a crear hasta allá. ¿Listo? Cuando se haya creado hasta allá, lo siguiente que quiero hacer es redondear más para transformar la forma. Entonces, más o menos sobre la mitad de ese segundo, voy a agregar mi primer keyframe en el trazado de la forma para que me conserve esa redondez que tiene en este momento, que la voy a bajar hasta ceros. Le voy a dar clic para que conserve esta forma y ya cuando haya llegado a su posición final, tal vez un poco más adelante, se transforme en una forma redondeada. ¿Listo?
Esto me va a obligar necesariamente a que la forma de pronto tenga un poco más de distancia. Entonces vamos a ver hasta este momento cómo va quedando. La forma crece y va cambiando. Quizás el timing de la animación la vamos modificando con un poquito más de tiempo cuando tengamos todos los elementos de la animación terminados. Eh, Tal vez es mejor ir cuadrando el timing de esta animación de una vez. Entonces voy a hacer que la animación se transforme justo después acabe de que acabe nuestra transformación, nuestra escala, termine de escalar. Entonces una vez ha escalado, se va a transformar, ¿sí? Ha escalado, se transforma. Tal vez aquí, entonces he modificado acá el timing, corrí los keyframes de la transformación de la forma en los que manipulé la redondez por delante de la escala, de los keyframes de la escala, y voy a seleccionar este keyframe y me voy a parar allá mediante la herramienta de selección de keyframe para quizás hacerla más angosta aquí, para que no crezca tanto. Listo, voy a dejarla como por aquí. Entonces ahí sobre eso empezaría la transformación. Creo que se puede ver un poco mejor así, ¿cierto? Y de esa manera ya es mucho más claro. Incluso voy a hacer que se transforme más rápido, que no dure un segundo, ni que la escala dure un segundo. Lo voy a dejar sobre 20 frames y más o menos la transformación también va a durar 20 frames. Entonces hacemos hit and render y vamos a ir mirando cómo se transforma la dinámica. Ajá. mi pieza. Ajá, tiene un muy buen timing. Crece, La dinámica. se presenta bastante bien. Quita aquí en play para Soy verlo. médico veterinario de Doc. La dinámica. Ajá. Voy a ir a la dinámica. Ajá. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos aquí animada la forma de tal manera que crece y se transforma. Lo siguiente que tendríamos que hacer quizás es hacer que ese crecimiento tenga un poquito más de ritmo, ¿no? Recuerdan que en la clase pasada vimos que había una forma rápida de hacer el ajuste general el editor gráfico sin acceder a él necesariamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a seleccionar los keyframes de la escala para que ese crecimiento sea un poco más orgánico, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí clic derecho en escala, asistente de fotogramas clave, y vamos a darle F9 para que el crecimiento sea un poco más orgánico. Voy a apagar un poco la capa de abajo para poder apreciar con más soltura La esa dinámica. animación. Ajá. Ajá. Ajá, eso es justamente lo que queríamos lograr. Y ahora que tenemos la animación del fondo listo, lo que tendríamos que hacer es agregar nuestros textos. Ya que hemos hecho esto, vamos a agregar entonces los textos.
y vamos a poner el nombre de nuestro personaje y le vamos a asignar también una función. Yo les sugiero, mientras hagan eso, bloqueen la capa para no afectar nada dentro del cuadro. Y así pueden escribir sin necesidad pues de estar cuidando la asignación de capas o nada. Yo para esto voy a utilizar una letra de tipo helvética. Voy a utilizar una helvética New LT.com y voy a asignarle un color blanco a mi texto. El tamaño va a ser quizás de unos 200 puntos. A ver, demasiado grande, va a ser de 60 puntos. Para mi caso, cada cual va a ir buscando la que mejor se le acomode. Y ella se llama Carol Rincón. Este texto parece que tenía activado el trazo y me estaba haciendo un mal contraste en el fondo. Entonces le acabo de anular el trazo y aquí ya tengo el texto con el nombre de ella. Lo siguiente que voy a hacer es sencillamente escalarlo de forma que se ajuste a las proporciones que tiene mi texto, mi fondo. Lo voy a ubicar por aquí y le voy a agregar la descripción de su cargo: médico veterinario. Puedo desbloquear las dos capas, seleccionarlas y venir aquí en ventana, alinear y alinear los dos elementos para que queden completamente centrados. Continuar. Tal vez Por dos. es mejor que yo cambie por una letra un poquito más robusta para que se aprecie mejor. Voy a cambiar por una, de pronto una más fuerte. Esta quizás es mucho mejor. Voy a reducir un poco la escala. Eso, así contrasta mejor. Y nuevamente pues voy a seleccionar los dos elementos y voy a centrarlos para que queden completamente alineados. Ok, entonces como nos podemos dar cuenta, ya tenemos un fondo y los textos creados. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer que el texto aparezca de forma que se vea pues vistoso, que se vea que aparece de una forma agradable. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Yo voy a apagar esta capa un poco para seguir trabajando. Instructor, qué pena, pero es que... Entonces, voy a apagar esta capa que está de fondo para seguir trabajando solamente con estos dos elementos. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a duplicar la capa de forma. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de la duplicidad de capas de forma? ¿Sí?
que las capas o la duplicidad de las capas en general. Que las capas, si yo las duplico desde aquí, pues van a quedarme anidadas, van a quedarme vinculadas las dos. Hacemos para duplicarlas es crear una precomposición. Vamos a crear una precomposición de esto, dando clic aquí en capa, seleccionando los dos elementos y le digo precomponer. Y esta se va a llamar precomposición 1. Voy a dejar estos parámetros tal cual están aquí descritos y le voy a decir aceptar. ¿Listo? Habiendo creado, Profe, señor. y digamos, si no, Entonces ya teniendo esa precomposición, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la precomposición desde acá. Le vamos a decir control D para duplicar. Y ya así las tendríamos duplicadas, ¿cierto? Y aquí en la precomposición 2, pues tenemos estos dos elementos. Estos dos elementos que son los que hemos duplicado. Entonces vamos a hacer doble clic en la precomposición que hemos creado, que hemos duplicado, y se nos va a abrir aquí una precomposición. Y sobre estas que vamos a crear, a generar esta nueva animación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente vamos a eliminar todos los efectos que hemos aplicado, todos los keyframes que hemos aplicado sobre la forma, la capa de forma, para tener un elemento estático. ¿Listo? Así tendríamos el elemento completamente estático. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer, chicos? Lo siguiente que vamos a hacer es, si a ustedes les aparece acá este menú de esta manera, van a espichar F4 para cambiar los elementos del menú y vamos a crear un alphamate. ¿Listo? Sobre la capa inferior, sobre la capa de texto. Pero lo primero que vamos a hacer antes de crear el alphamate es que vamos a taparlo, vamos a pasarlo por debajo de la capa de forma. Es decir, lo tenemos de esta manera y vamos a coger la capa de texto y lo vamos a pasar aquí abajo. Una vez hemos hecho eso, ahora sí aplicamos el alphamate. Aquí, mate alfa. Así nos desaparece el fondo y queda solamente el texto creado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mover esa capa aquí en transformar. Vamos a moverla de posición. Yo la voy a mover en el eje Y para que desaparezca. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que en el fotograma un segundo, voy a agregar un keyframe de posición y voy a volver por aquí más o menos. Voy a agregar un keyframe sacándola de cuadro hacia abajo, Nuestra animación
se iría viendo de la siguiente forma. ¿Listo? Y nuevamente voy a seleccionar los keyframes. Voy a ir a posición, clic derecho, asistente de fotogramas clave, F9 y vamos a ver cómo se ve. Se ve bastante bien así, con esa aceleración. De pronto podríamos venir acá al editor de gráficos y ajustar un poco estos valores, ¿no? Haciéndola de pronto un poquito más radical. Ajá, esto me gusta más. Como ven, ya tengo una animación creada acá de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a volver a nuestra composición original, la composición 1, y vamos a traer esa composición 2 arriba de nuestro texto. ¿Listo? De esta manera, aquí en la precomposición 1, vamos a la precomposición 1, doble clic a la precomposición 1 y vamos a apagar la capa de texto. La vamos a ocultar. ¿Listo? Y así iríamos teniendo una precomposición que luciría de esta forma. La dinámica. Ajá. Una precomposición no, sino una composición animación que luciría de esta forma. Ya lo que nos resta es ajustar el timing de La dinámica. la animación para que Ajá. entre cuando se necesita. A mí me parece que luce bastante bien. De pronto habría que retrasar esto un poquito hacia adelante, ¿sí? Para que no entre tan encima de la forma final. Ajá. ¿Cierto? Así se vería más o menos nuestra animación. Yo voy a traer acá mi espacio de trabajo hasta el segundo 5 y voy a reproducir nuevamente, voy a hacer hit and render para poder ver La dinámica. Ajá. cómo se ve nuestra Ajá. animación. Luce bastante bien, ¿sí o no? Entonces si yo prendo la capa que tenía oculta de esta manera, pues vamos a tener La dinámica. la visualización completa de cómo se ve Ajá. sobre mi fondo, el cual no vamos a exportar. ¿Listo? Entonces ya tenemos este efecto aquí dispuesto, se ve de esta manera, crece nuestra capa de forma, se transforma, aparece nuestro texto, tenemos precomposiciones hechas, funciona bastante bien, se ve muy bien. La entrevista dura varias veces, dura 1 minuto y medio o algo así la tengo yo durando. Sí, aproximadamente es 1 minuto y medio. Ahora voy a hacer que desaparezca, que se recoja mi animación, ¿no? Ya que está ahí, la voy a hacer que se vaya. Entonces voy a hacer que se devuelvan los keyframes de la misma manera para que me genere el efecto como contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es que voy a animar la precomposición 1, donde tengo la animación de la forma. ¿Listo? Voy a desplegar las propiedades de la capa de forma y voy a coger los keyframes y lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar keyframes. Voy a dejar que la animación se sostenga, la animación del texto se sostenga más o menos unos 3 segundos, ¿cierto? Aquí agregaría yo keyframes. Entonces voy a copiar el último keyframe, lo voy a copiar
con control C y voy a dar control V y él automáticamente se va a pegar acá, donde yo he marcado. Lo mismo voy a hacer con el de abajo, control C, control V y se me pegan los dos keyframes, se me pegan los keyframes ahí. De esta manera, durante esos 3 segundos, suficientes para que la persona lea, se me va a sostener la animación. Y luego, en el siguiente segundo, más o menos, un cuarto de segundo, voy a copiar los keyframes de salida. Y copio, ¿cómo hago esto? Pues copio este keyframe. Entonces, recapitulando, copio los keyframes de salida, los keyframes iniciales, control C, control V, más o menos un cuarto de segundo adelante, control V. Oh, creo que no lo hice bien, control C, control V. Y él, si se fijan, recupera la forma inicial. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el keyframe de abajo, con el keyframe inicial, control C, control V, se pega allí y él automáticamente se recoge. Lo que estamos haciendo es devolviendo la animación. Vamos a ver cómo se ve eso. Completico. Voy a reproducirlo. Se sostiene, nos permite leer y se va rápidamente. Trin, se transforma y se va. Muy bien. De pronto vamos a ajustar el timing de eso un poco. Vamos a darle un poquito más de espacio a los dos. No se recoja tan rápido. Pero vamos a hacer que antes de que se recoja, se transforme. Entonces, retrasamos el keyframe anterior, el keyframe de transformación de redondez, para que sea más rápida esta animación. Y se vería de esta manera. Se transforma. Incluso está muy rápido todavía. Muy lento este. Voy a retrasarlo un poco más. Y este de pronto lo voy a alargar un poquito más el tiempo. Se transforma. Voy a hacer que arranque antes la transformación antes de que salga. O sea, voy a pasarla por detrás del keyframe de salida. Entonces se transforma primero y sale. De pronto un poquito como por acá para mejorar el timing. Y hit and render. Y trim. Esta me gusta más. ¿Sí? Se transforma, vuelve a su forma original y se recoge. Pronto ya aquí ya de esta manera podría quitarle tiempo en la velocidad de la recogida. Perfecto. Y queda ahí. Vamos a ver esto con toda la composición, cómo se ve. Vamos a ir a composición 1 y así se estaría viendo hasta este momento La dinámica. nuestra animación. Ajá. Muy bien. Y ahí ya tiene que irse. Listo, como ven, ¿qué sería lo que nos haría falta? Pues lo que nos haría falta sería animar la salida del texto para que justo cuando él se vaya, ya haya desaparecido nuestro texto. Por tanto, tiene que salir primero el texto. El texto sería el primer elemento en irse, ¿no? Vamos a ir a la precomposición 2, que es donde tenemos nuestro texto. El texto aparece aquí y se tiene que sostener. Si la animación se sostenía 3 segundos, vamos a hacer que se sostenga desde que aparece apenas unos 2 segundos o 2 segundos y medio.
Entonces, 1, 2 segundos, y aquí a la mitad vamos a hacer la misma operación que hicimos ahorita. Vamos a desplegar acá los keyframes, vamos a copiar el último keyframe, control C, control C, control V, control C, control V, y copiamos este, control C, por aquí más o menos, control V, y él se va a ir rápido. Lo vamos a dejar que se vaya rápido. Vamos a ver cómo luce acá en la animación, para ir ajustando, en la composición 1, para ir ajustando La tiempos. dinámica. Entonces aquí estaría, Ajá. se muestra, ok, se sostiene, se empieza a ir y se va. Se está yendo muy rápido, ¿no? Quizás se está yendo muy rápido. Vamos a... La dinámica. Ajá. Voy a ir, Ajá. voy a ir- Ajá. voy a ir al grano. Mi nombre es ¿Sí? Vamos a ver lo que se va más fluido sin el fondo. La dinámica. Ajá. Voy a ir acá. Ajá. Ese, muy bien. Entra, se deja leer y se va. Mi nombre es Carol Rin- Yo creo que se va muy bien. Se va a buen tiempo. Lo que de pronto no se está yendo a buen tiempo es el fondo. Vamos a acelerar un poquito, ajustar el timing del fondo. Vamos a decir, esto es precomposición 1. Vamos a decirle al fondo que se vaya más rápido, ¿cierto? Vamos a retrasar un poquito estos keyframes para que se vayan un poquito más rápido, y a este le voy a dar un poquito menos de tiempo. Vamos a ajustarlo ahora a ver cómo se ve de esta manera. La dinámica. Ajá. Voy a ir acá. Ajá. Perfecto. Ya se ve, está saliendo muy encima todo, ¿no? Toca darle un poquito más de espera a estos keyframes. Pero es un poquito, es nada. Tal vez unos 10 fotogramas. Vamos a ver acá nuevamente cómo se ve la salida. Se sostiene y se va. Perfecto. Yo creo que ahí funciona bastante bien. Ya se logró. Listo. Entonces, hemos logrado Títulos chimbas. un, un título bastante funcional. Bastante funcional. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar una nueva precomposición de la precomposición. Pero antes, yo les quiero mostrar cómo es que puedo yo reducir el tamaño de mi capa, de mi clip de capa o de clip de video, ¿sí? Hasta la duración que tiene mi animación, que más o menos vendría a ser por acá, si no estoy mal. Vamos a aquí a hacer hit and render hasta donde desaparece. Ok, ahí desaparece. Entonces mi capa debería durar hasta ahí más o menos. ¿Listo? Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo duplicar o copiar estas capas muchas veces, irlas distribuyendo en el tiempo para ponerla de forma que cada tanto vaya apareciendo esta información, recordándole al espectador cómo es que se llama o quién es mi personaje, ¿sí? Copiar las dos o generar otra precomposición que es perfectamente viable.
Yo voy a escoger la segunda para seguir reduciendo acá la cantidad de capas que voy a tener dispuestas en la línea de tiempo de la composición. Capa, precomponer, esta lo voy a llamar mix final, solamente por ponerme ochentero. Y esta la voy a mover, la voy a copiar, control C, control V, muchas veces, digamos unas 3 veces más, para tener 4. De esta forma, pues yo nuevamente voy a reducir el tamaño, esperen que creo que es algo que no era, voy a reducir el tamaño de estas capas, ¿sí? Hasta aquí, dijimos. No tan atrás, amiguito. Más o menos hasta donde sale. Ahí sale. Y de esta manera tengo, digamos, como más precisión de qué elementos puedo yo tener dispuestos acá en la línea de tiempo. Y lo que voy a hacer sencillamente es correrlo. Entonces aquí en el segundo 30 le voy a volver a acordar a la gente cómo se llama ella. Aquí ya sobre el minuto, pronto antes del minuto, ¿cierto? Por acá antes del minuto y ya finalizando la entrevista. ¿Listo? De esta manera, pues tengo varias veces copiada mi animación para irle recordando a la gente quién es mi personaje, ¿cierto? Y ¿qué restaría? Restaría sencillamente exportar, pero sin el fondo, ¿sí? Presumiendo que tenemos pues una capa, completa, digamos que las animaciones que hemos elaborado van a durar exactamente lo que va a durar nuestra entrevista. Entonces, pues, de esta manera, pues, podríamos tener ya una capa de efectos lista para incorporarla a nuestro video. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Pues, lo siguiente que tenemos que hacer es exportarla. Vamos a apagar la capa del fondo. Es más, si quieren en este punto perfectamente podrían eliminarla. Yo voy a dejar simplemente apagada la capa, ¿sí? Y vamos a exportar ya nuestro clip con todos sus efectos listos. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay varias formas, hay dos formas. Vamos a hacer clic en archivo, ¿sí? Y le vamos a decir exportar. Y le vamos a decir a añadir a cola de procesamiento. Perfecto. Lo que también podría hacer perfectamente teniendo seleccionado acá la línea de tiempo, dar control M. Y automáticamente me está sacando a una ventana o un módulo mejor en el cual podremos configurar la exportación. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, y es algunos de los elementos que tenemos acá dispuestos, es que vamos a configurar, haciendo clic acá, la salida de video. ¿Listo? El formato que vamos a usar y los canales, que aquí está la clave para exportar video con canales alfa, con un RGB alfa. Pero lo primero es que aquí yo tengo varios codificadores que puedo usar. Para este efecto, para este caso, yo recomiendo usar bien sea el QuickTime o el AVI, ¿sí? El QuickTime es muy interesante porque aquí en opciones de formato podríamos darnos cuenta que él tiene aquí unos codificadores bastante interesantes, ¿sí?
que ya hemos visto en Premiere, que los estuvimos analizando, ¿cierto? Para configurar, digamos, un codificador estándar de salida. ¿Listo? Quiero que lo exploren y lo vayan mirando. Asimismo, si vemos acá en AVI, vamos a ir mirando que tiene otros formatos de exportación, ¿no? Entonces tiene unos compresores que están más cerca al HDTV que al perdón, al 4.3 que al HD de 16.9, ¿vale? Entonces, para este ejercicio vamos a sacar esto en un QuickTime, ¿sí? Vamos a sacar esto en un QuickTime y el formato de codificación, pues vamos a dejarlo en animación para que nos conserve una calidad bastante aceptable. Vamos a decir aceptar y aquí vamos a configurar RGB más alfa. ¿Qué le estamos diciendo aquí en RGB más alfa? Le estamos diciendo que nos conserve todas las capas que contienen información de color y todas las capas que son transparentes. ¿Listo? Le vamos a dar a aceptar. Y acá en salida de audio podemos configurar si necesitamos exportar algún audio desde acá, pues sí, que salga de forma automática si está sonando ya, o activarla o desactivarla. Yo la voy a dejar así como está y le voy a dar clic en aceptar. ¿Listo? Ya hemos configurado la salida de nuestro video con una capa transparente. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a dar clic aquí para configurar la ruta de salida. Yo lo voy a sacar a mi escritorio, se va a llamar animación títulos producción multimedia. Ustedes llámenlo como quieran. Y le voy a dar clic en guardar y lo siguiente que tengo que hacer es darle clic en procesar. Y él automáticamente, según la capacidad de procesamiento de mi equipo, va a generarme la exportación, ¿sí? Mostrándome una previsualización de lo que hemos hecho. Aquí creo que he cometido un error. Qué bueno que me pasó porque de esta manera les puedo mostrar. ¿Qué pasó? Que yo tenía configurada, y olvidé hacerlo porque fue demasiado rápido y se me hizo extraño, tenía configurada el área de trabajo para la parte inicial, por tanto no exporté toda la línea de tiempo. Siempre hay que cuidar este elemento. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es jalar mi área de trabajo hasta la parte final y cuidar esto antes de generar la exportación. Voy a hacerlo nuevamente, control M, sin pérdida acá, yo le voy a decir QuickTime, ya sabemos que no configuro nada más allá más que el RGB más alfa, aceptar, aquí composición, aquí composición de producción multimedia 02 para que no me sobrescriba lo que ya hice, ese lo voy a eliminar y le voy a dar guardar y él automáticamente me guarda esa configuración para ayudarle a procesar. Y pum, se explota. Una vez aquí me ha generado la exportación, pues yo ya tengo el clip listo para ser incorporado a Premiere. Así que nuestro siguiente paso va a ser abrir Premiere. Entonces yo ya tengo abierto mi Premiere, ya he importado la entrevista, la cual pues va a ser necesario que cada uno finalice. Por a lo pronto solamente vamos a ver cómo funciona la incorporación, la integración acá de esa capa de video en alfa. Entonces vamos a dar clic en importar. Yo voy a traer mi clip exportado desde After Effects. Está aquí. Y lo voy a jalar a la línea de tiempo. Y lo voy a poner sobre la capa de la entrevista. Y como se pueden dar cuenta, pues no me la tapó, no me la cubrió con un video en negro o algo así, sino que sencillamente me va a mostrar
tal cual he yo dispuesto la animación en After Effects La acá en el dinámica. Premiere. Ajá. Voy a ir al grano. Listo. ¿Listo? Así se vería entonces Ajá. Voy a ir nuestra animación. la dinámica. Ajá. Voy a ir al grano. Listo. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Carol Rincón. ¿Cómo la ven? ¿Funciona, no? Soy médico veterinario de DocDoc, clínica veterinaria. Señor. Carol, Entonces, ya lo siguiente que tienen que hacer ustedes es, al haber hecho la integración, es pues ajustar todos los parámetros que tendría la entrevista, ¿no? Crearle un par de fundidos de entrada, agregando transiciones de entrada, como lo que acabo de hacer acá, para que entre con un fundido suave, voy a ir al grano. ¿cierto? Ajustar el audio. Y esta pieza también la van a guardar y guarden el proyecto en After Effects también para exportar. Desde aquí ya la exportación, una vez ajustados todos los parámetros de color, de audio, de transiciones, de montaje, pues lo único que necesitaría es ser exportado para que la pieza esté finalizada. De las calles de Tuna. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, chicos, es cuando lo hayan hecho, vamos a ver, van a socializar cómo les quedó. Esto ha sido todo por hoy en términos de aprendizaje nuevo.